Bueno, pues buenos días y nada, pues gracias a la institución y a todos los que estáis aquí por escucharme y, como siempre digo, pues porque no sé a profesores académicos y gente que es profesional, pues que no se les caigan los anillos en compartir mesa y mantel con filósofos diletantes, rigurosos, pero que no somos profesores, que eso pues yo siempre lo agradezco. Bueno, entonces empiezo. Mi postura aquí o mi posición aquí es completamente distinta a todo lo que se ha venido escuchando hasta ahora, puesto que yo no parto del sistema de Gustavo Bueno, en el sentido de que yo me vengo, pues estoy aquí casi como si fuera obligado. Entonces tengo que decir un poco del sistema de pensamiento del que yo parto. Yo parto del sistema de pensamiento que es contrario completamente a lo que se está diciendo aquí, pero bueno, eso es lo de menos, de Antonio García Trevijano, con sus propios pensamientos. Y Antonio García Trevijano, en la Teoría Pura de la República, pues dice dos cuestiones. La primera, que para él la política es ciencia pura y que la concepción de su libro es científica, y en el cuerpo del libro, dentro del cuerpo del libro, García Trevijano dice que la hermenéutica de Emilio Betti es ciencia también. Entonces, ¿qué pasa? Que García Trevijano, pues evidentemente no prueba. No prueba ninguna de las dos cosas que dice, es un acto de fe. Por lo tanto, yo no me considero en ese sentido trevijanista. Y evidentemente, entonces, pues termino con Gustavo Bueno y la filosofía de la ciencia para intentar yo seguir avanzando y probar lo que García Trevijano dice. Eso supone, evidentemente, otra visión distinta de Gustavo Bueno, en el sentido de que, claro, luego ya entro yo en Gustavo Bueno y pues me aporta otra serie de cosas. Es decir, le valoro no solo como una prueba o tal, sino que ya veo pues, la propia importancia de Gustavo Bueno, con independencia de la forma en la que yo me acercase. Eso es, para mí, queda claro. Es decir, en ese sentido, la implantación filosófica, que yo parto de implantación filosófica de cualquier autor, como lo entienden Don Tomás o como lo puede entender Marcelino, es decir, que no solo hay que estudiar al autor, hay que estudiar la bibliografía, etc. Y en este sentido, pues reconozco que la implantación que tengo yo de don Gustavo pues es más bien precaria. Y sí me haré referencia sobre todo a la primera parte, porque yo de la segunda, de la hermenéutica, pues es muy precaria también, porque con dedicarme a la política científica bastante tengo, con meterme en el tema de la hermenéutica, que tiene muchísimo. Entonces me referiré sobre todo al tema de la primera, sabiendo cuestiones eso es lo primero cuestiones importantes. Eso es lo primero que quería hacer mención para que la gente supiera desde las coordenadas de donde parto. Nosotros, entonces, parto de una cuestión política y también jurídica. Nosotros, para que se sepa, nosotros sí partimos de una concepción trascendente del derecho. Partimos de una concepción trascendente del derecho, es decir, que sí hay determinados juristas que sí se pueden poner al nivel de la filosofía, con independencia de que aquí la gente no esté de acuerdo o no esté de acuerdo con mis propias perspectivas, con nuestra propia. Pero nosotros sí partimos de una coordenada ordenada de pensamientos. Eso tiene que quedar claro. Entonces, considero que mi ponencia, mi aportación, sí puede ser interesante, dado que yo sí tengo una visión desde fuera del sistema y de acuerdo con un principio ordenado de pensamientos, y puede ser interesante para la gente que me está escuchando. De hecho, yo empiezo a llamarlo ahora, aquí se dijo en la primera conferencia, y bueno, la estructura de la conferencia hará una primera parte referida a lo que es la institución, como yo la veo, una segunda parte referida a Gustavo Bueno, y luego una tercera parte, desde las coordenadas a las que yo parto, una serie de preguntas, si me da tiempo, y si no, pues respecto a la propia filosofía de don Gustavo. Respecto a la institución, para mí, bueno, yo esta ponencia, pues si hubiera tenido libertad de tiempo, pues probablemente hubiera tenido unas 100 páginas, dado que yo considero que es importantísimo, y lo había dividido tanto en contribuciones directas como indirectas. Y en las contribuciones indirectas están pues muchísimas personas de las que aquí me están escuchando. Es decir, yo eso es completamente desde fuera y muchísimas veces sin estar de acuerdo, pues lo considero una institución de una excelencia verdaderamente impresionante. Como tengo solo 40 minutos, pues hago una cosa literaria y más bien libre. Es decir,
más bien libre. Y luego, luego, evidentemente, claro, empezando por las contribuciones del propio Gustavo Bueno, claro. Entonces, y como ya se ha hablado aquí de turbulencias, etcétera, pues yo me he permitido, los grupos políticos encima lo censuran. Que además, yo considero además dos cosas en este aspecto, que yo sí hubiera guardado, la importancia que me dirán ustedes que, bueno, que yo estoy aquí hablando ya desde en plan conspiranoico, yo sí considero ya las preguntas que se hicieron y las contestaciones que se hicieron en la Comunidad de Madrid respecto al cierre, creo que fue el tomo 3 del cierre categorial, yo sí las hubiera guardado como documento histórico. Eso, vamos, lo tengo completamente seguro. Y la segunda, y sí se lo pediría a la institución, es que sí se debería pedir a la Comunidad de Madrid un resumen. Yo sé que las contestaciones no, porque afectan a la intimidad, pero sí unos resúmenes de cómo, porque para mí es fundamental en cuanto a un parámetro, un termómetro de las capacidades de análisis de la juventud, dado que se le pregunta filosofía de verdad. Yo lo digo sinceramente, aquí parto, pues porque, por ejemplo, pues, yo soy capaz de ponerme cuando yo tenía 18 años, y yo estaba 18 años, lo reconozco, en la felicidad canalla más absoluta, y yo probablemente pues, no lo hubiera probado, aunque me vean ustedes aquí, claro, porque nosotros vamos avanzando, y yo pues soy capaz de ponerme, de ver el examen, y soy capaz de ubicarme cuando tenía 18 años. Y entonces, claro, es la capacidad de análisis, de síntesis, etcétera. Para mí, sociológicamente, sería súper interesante saber qué se ha contestado, porque por primera vez, pues cambia absolutamente el paradigma. Entonces, eso es una cuestión que yo quería hacer importante. Y luego, en este aspecto, y respecto a lo que yo llamo, que aquí se ha llamado turbulencias, y yo lo llamo que se pone en lo que yo llamo la filosofía heroica, que les están poniendo es respecto a dos intervenciones, porque yo he visto, pues yo me veo todos los vídeos, yo me los he visto prácticamente todas las intervenciones. Y hay dos vídeos a los que quiero hacer mención que me llamaron muchísimo la atención, que obviamente fue el de David Pérez Jara, el que presentó en La Rioja, cuando presentaron el libro, y recientemente el de David Álvaro González. Previamente, sí me gustaría hacer, para hacer desde mi coordenada, hacer también alusión a un vídeo que me llamó muchísimo la atención y que desde mi punto de vista le considero el más importante, que es el de Marcelino Suárez Ardura cuando habló de las ciudades. No por el contenido, que habló ahí, como habló ayer, una erudición impresionante, sino que para mí Marcelino Suárez Ardura habló claro cuando dijo no, es que me voy a mantener ortodoxo. Y entonces ya a partir de ahí yo ya me puso en mi sitio y senté bases respecto a mi propio pensamiento. Claro, la primera cuestión que se me planteó es, bueno, pero y creo que es legítimo presentarlo, bueno, pero en esta institución, ¿qué se hace? ¿Hermeneusis o se hace filosofía? Esa es una de las primeras cuestiones que a mí se me planteó. Y la segunda, evidentemente, es, claro que yo nunca me lo había planteado desde mis propias coordenadas, la cuestión de la ortodoxia. Entonces estuve investigando y tal, y claro, la ortodoxia, para que la gente sí, es decir, porque la ortodoxia siempre se hace equiparar a la intransigencia, a la poca democracia, al esencialismo y tal. Según Talmón, que Talmón fue una de las primeras críticas, una crítica que se hace a la democracia, el totalitarismo democrático del año 60, Talmón establece que la ortodoxia nace en la Revolución Francesa con Robespierre. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido claro, como eso se ha implantado acríticamente, pues da la sensación de que el concepto de heterodoxia es apolítico o prepolítico. Y entonces que aquí hay que ser obligatoriamente heterodoxos. Pues nosotros que partimos de la democracia científica, pues evidentemente no. Son polaridades que se establecieron en la propia Revolución Francesa y la heterodoxia, pues la ortodoxia. De hecho, que tampoco conozco, no estoy, la hermenéutica o la interpretación tiende, la primera, la original, tiende primeramente a ser ortodoxo, es decir, a mantener al autor en la ortodoxia, a darle coherencia, a darle
a darle coherencia, a dar lo contrario de lo que se pretende. Y luego también me gustaría tener en cuenta, claro, cuando se, desde las cajas de comentarios de YouTube, se critica a gente aquí de la institución, esencialistas, vigilantes de la ortodoxia y tal. Esos comentarios tienen que tener en cuenta también el elemento histórico, que es que dado que esta institución ha sido intentada ser expulsada de sus propias instalaciones de forma arbitraria. Entonces, la gente que ha tenido que dar la gente que interpreta a don Gustavo son la gente que tuvieron que poner, don Tomás y tal, poner pie en pared para que no los expulsaran arbitrariamente de su institución. Entonces, esas variables se tienen que tener muy en cuenta cuando se hacen determinados comentarios sobre la interpretación, la interpretación o las posturas de la gente. También, desde mis coordenadas de pensamiento, ya entro en el tema de David Álvar González, aunque iremos para atrás. Me llamó muchísimo la atención también cuando Gustavo Bueno Sánchez pues, le planteó el tema del consenso. Claro, me planteé, claro, evidentemente, si el consenso es una cuestión filosófica o una cuestión política. En el sentido, claro, yo lo interpreto, claro, en el tema de Pío Moa y los consensos de la guerra civil, en el que prácticamente pues, los profesores universitarios establecen un consenso y no dejan espacio a que haya otro tipo de interpretación, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que estamos en una institución, no en el tema de España con toda la historia, sino que en una institución y claro, pues la institución tiene sus propios fines. Entonces ahí yo creo que es decir, no podemos, la escala tiene sus propios fines, entonces me vale, hombre, no espero que les parezca mal, me vale como experimentación antropológica o sociológica, pero claro, hay que tener en cuenta las escalas en las que nos movemos. Lo digo porque, si se fijaron, parto de que la gente ya lo ha visto, cuando David Álvar González planteaba, es legítima mi pregunta, la legitimidad de la pregunta. Yo creo que ahí hay una debilidad, dado que yo creo que él mismo debía haber resuelto esas preguntas antes de escribir el libro. o como decimos, o la propia implantación normal de la filosofía de don Gustavo haría que en la institución no se la obligase a estar. De hecho, por ejemplo, se ve, para que vean su excelencia y el nivel en el que estamos, que yo no soy de su sistema y acabo aquí. Es decir, orbitamos todos a la excelencia, claro, para que se vean, para que sepan ustedes dónde se mueven. Y entonces, pues claro, entonces David Álvar, pues claro, acabamos aquí, se lo debía haber presentado. Entonces, sí, lo que quería decir es que entonces una presentación de un libro normal, como se ve, pues es exactamente normal y no se azora a la gente, no se exalta. ¿Por qué? Pues porque si ven una implantación normal de la filosofía de don Gustavo, pues en esta institución lo que se haría es la reflexión sobre la reflexión. Entonces, pues estaría la gente aquí sentada con un montón de libros de don Gustavo. David Álvar González no tendría ningún problema, dado el nivel que tiene, primero por la propia importancia de la persona y dado que lleva 30 años con Gustavo Bueno, no tendría ningún problema, no tendría problema editorial, y aquí se haría la reflexión sobre la reflexión y no habría ningún tipo de problema, y habría muchos más, no habría problema. También sí quiero comentar, para que quede claro desde nuestra coordenada, que la crítica jamás refuerza un sistema. Vamos, nosotros también parto, en cuanto a que nosotros la política científica pues tiene muchísima importancia. Una de las figuras para nosotros importantes, les sorprenderá, pues es el primer Fraga, Manuel Fraga, y Manuel Fraga dice claramente en unos libros que lo introduce, que desde sus coordenadas ideológicas, que dinero y crítica son siempre disolventes. Siempre, vamos, además lo deja muy claro. Es decir, que lo de la crítica constructiva y tal, no, una crítica siempre tiende a disolver, y nosotros lo entendemos perfectamente así. Lo digo en el sentido de que en la propia se mezclaron cuestiones evidentemente políticas del propio, además se vio, vamos, porque he visto varias veces el vídeo, como se lo preguntaba a sí mismo. Yo, no, esas cosas yo pensé, las tienes tú ya que dejar resueltas antes, con independencia de que efectivamente
ni se llegó a plantear, que eso es otra toma, lo haremos después, sus propios niveles de coherencia respecto a la coherencia respecto a la coherencia que él pide, porque claro, yo comprendo que en el seno de la propia institución pues no se le hagan a David Álvaro González preguntas, pero claro, la pregunta típica, yo cuando leo a Gustavo Bueno doy el 80% de cosas por supuestas, yo no sé griego, yo no sé lógica, yo no sé, claro, entonces, en el seno de la institución, entre gente que se conoce, pues eso no se le van a preguntar, pero si se hace en otras instituciones, se le pregunta y luego, repito la idea, y luego la reflexión sobre la reflexión ya se hace así, porque claro, yo comprendo que yo no sé los conocimientos que en una institución ajena a esta, pues se le hacen, bueno, o la típica pregunta que es, bueno, ¿tú quién eres para interpretar a tu propio maestro? Claro, es que esas son preguntas obvias, claro, desde los que estamos de fuera, sabemos que eso es. Y luego es la primera, así cuestiones. Y la segunda cuestión es la de David Pérez Jara. La de David Pérez Jara, para mí, se plantea en otros términos, puesto que David Álvaro González sí hizo constantes referencias a la bibliografía que había leído, es decir, sí le vi lo puedo considerar el formato aceptable, dado incluso él mismo se consideraba en su propia casa, bueno, eso ya son cuestiones internas. Sí me llamó muchísimo más la atención y entonces todavía lo puso en un caso casi prácticamente límite, el caso de David Pérez Jara, Javier, gracias, y corrígeme las veces que haga falta, vamos, de Javier Pérez Jara respecto al libro. Aquí, el enfoque que yo voy a hacer, yo no me refiero al contenido del libro. El contenido del libro yo no lo he leído porque está en inglés, pero seguro que, seguro que es perfecto. Yo lo que le critico al libro es el enfoque. ¿Por qué? El enfoque, primero, pues porque para mí es una cuestión evidente. En los que partimos de un sistema ordenado de pensamientos, pues rápidamente detectas otro sistema ordenado de pensamientos. Entonces, así, aunque no puedes comparar a Gustavo Bueno con Bunge, porque Bunge no tiene sistema. Entonces, claro, es que eso... Entonces, hay una palabra que yo me voy a ahorrar y que se la he ido comentando a la gente respecto al enfoque, yo no me refiero al contenido. Es decir, a ver, sin tal, yo sí, a ver, nosotros, estoy en el centenario de don Gustavo y yo pues por la cortesía, pero nosotros yo del sistema al sistema, a ver si no sabemos de lo que estamos hablando. Y si se fijaron, a ver, que esto es con todo el respeto a Javier Pérez Jara, yo soy suscriptor de sus vídeos, los vídeos, pero si se fijan, era una especie de comentario de texto, más que, y entonces, claro, eso, ya, comentario de texto además que ya existe, que es de nuestro sistema, que se llamaba García Viñó, que es el sistema acompasado, que es ir leyendo y con chistecitos y tal. Eso cuando un texto, es decir, en horizontal, cuando un texto filosófico, se tiene que, y por supuesto don Gustavo es en vertical, tiene una parte didáctica, una parte táctica y una parte ontológica, y ahí sí se puede hacer una crítica más seria, porque además me extrañó muchísimo que después de Wittgenstein pues todos somos incoherentes, todos somos contradictorios, vamos, es que eso es ridículo, vamos, que me perdonen, es que eso es ridículo, es decir, buscarle la tal, no, eso, tú tienes que partir, además, si se fijaban que Bunge no tiene sistema, dado que él seguía el sistema de Gustavo Bueno, no, tú si tienes tu propio sistema, partes de las fortalezas de tu propio sistema y te diriges a Gustavo Bueno, que es como la crítica que yo le haría, no siguiendo con lo que se ve que Mario Bunge no tiene sistema. Además, hay otra, yo creo que desconocen ustedes el sistema de Gustavo Bueno, porque aunque con todo el respeto, yo creo que el sistema de Gustavo Bueno, más que Platón, yo lo equipararía a Hegel. ¿Por qué? Porque no solo es potente, sino que el sistema de Gustavo Bueno es fundante. Entonces no lo puedes comparar a ningún filósofo. No se le puede comparar a ningún filósofo. Por ejemplo, cuando intentan meterle, lo veo yo, cómo es ese pluralismo, pues claro, la palabra que el pluralismo es simploquista, pero claro, eso ya es ideológico, eso es imposible, no puedes, no solo por el sistema, sino porque es fundante, es decir, es original, es nuevo, es un pensamiento original, eso, para mí eso salta a la vista, es que es evidente que es un filósofo fundante, porque no solo por
por las propias palabras que utilice, sino porque las propias palabras, por ejemplo, el concepto de noseología es nuevo y lo tiene que volver a explicar, es decir, es un concepto de una amplitud tan impresionante, o la propia Simploqué. Entonces, claro, es que es un filósofo absolutamente fundante. Eso, vamos, para mí salta a la vista y no se puede. Entonces, claro, esa forma de enfocarlo es, bueno, pues eso no tiene ningún, carece por completo de sentido. Incluso, por ejemplo, yo no recomiendo, vamos, desde nuestros parámetros, yo no recomiendo en absoluto seguir la filosofía política de Bunge, pero bueno, cada uno es libre. Y por cierto, claro, aquí voy a otro tema que me viene ahora, y es muy sencillo, porque Bunge no tiene nombre. Bueno, hombre, y en cambio lo de don Gustavo sí tiene nombre, es decir, tiene el materialismo filosófico, y no solo el materialismo filosófico, tiene el cierre categorial. Es decir, el cierre categorial, cuando una cosa tiene nombre, significa que hay un montón de síntesis ordenadas, coordenadas, con su propia tal, que llegan para que la cosa tenga un nombre. No solo se designa, no es que solo tenga un nombre, no, es que el nombre tiene un resumen, una determinada coherencia. ¿Por qué? Pues porque yo parto de una ideología, de un sistema que también tiene su propio nombre, claro, y tiene su propia racionalidad. Entonces, claro, por eso yo, por ejemplo, yo sé que en la primera conferencia, en la primera tal, les sorprendió el que yo hablara del estatuto, claro, porque yo parto de mi propia racionalidad y parto de, claro, parto de mi propia racionalidad y selecciono lo que yo considero que es claramente importante, ¿no? Con independencia de lo que se me pueda plantear aquí, claro, eso es evidente. Entonces, que las cosas tengan nombre es evidente. Y si se fijaron además ustedes, en la de Javier Pérez Jara, que fue la síntesis que hizo él, yo no hago ningún resumen, fue lo que dijo él, habló muchísimas cosas del cerebro que habría muchísimo que discutir, pero no vamos a entrar en eso, intentó darle mucha cientificidad, pero al final de la conferencia habló literalmente de que el sistema tiene unas mordazas. Evidentemente, claro, en ese plano Edgar Allan Poe, María Zambrano son completamente legislativos, pero completamente legislativos. Es decir, los conspiranoicos en ese plano pues es el que yo lo pienso, legislan los poetas. Los poetas es el último legislador, y no es una interpretación que haga yo, la dijo él, porque claro, lo que estaba haciendo hasta entonces era hermeneusis, ya más mal, vamos, y cuando empieza el problema filosófico de verdad, pues se queda a nivel, pues eso, de legislación de los poetas. Esto es más o menos así, dentro de y luego entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema, en mi opinión, o el problema o la situación, es que por donde nos movemos, como estamos en el siglo XXI, y dadas estas características de excelencia de la propia institución y de la propia filosofía, pues claro, orbitan hacia don Gustavo, con él en vida, ya personas, pues claro, con mucha inteligencia, con muchas preguntas, es decir, que que se ponga entre comillas el problema de que gente con preguntas, que no es normal, en el sentido de que, y claro, yo sí lo considero el primer filósofo de la historia al que, con perdón de la palabra, al que el buenismo sí le pisa los talones. Es decir, en el sentido de que sus propios alumnos, lo que pasa es que era una persona pues muy correcta, muy respetuosa, pero vamos, a ver, perdóneme, cualquier otro filósofo lo saca a gorrazos. Entonces, perdóneme, lo saca a gorrazos de la institución, vamos, eso no sé si se entiende. Entonces, dado que yo he hecho un estudio también antropológico y estudio a sí mismo, vamos, entonces yo lo considero, con independencia de que las interpretaciones que se hicieran de don Gustavo pues pudieran tener su interés. Pero claro, por lo que yo, por ejemplo, en la que hizo Andrés González, una persona pues muy interesante, el sistema absoluto del materialismo filosófico como fundamentalismo, contra el integralismo de Kant, que fue hace 8 años. Aparte de que me ha costado unos 6 años entenderla, pues establece a don Gustavo como si fuera una especie de demiurgo y tal, es decir, que convierte y también Armesilla, con independencia de que su pensamiento sea interesante,
utilizan es decir, la filosofía de don Gustavo, que es totalmente sustantiva, pues como adjetiva, porque claro, no es lo mismo, a ver, si ellos utilizan su propio pensamiento, si Marx lo que hizo con Hegel, pues nada, no hay ningún problema, porque Marx pone su propio pensamiento, como puede ser, por ejemplo, pues Jung con respecto a Freud. Pero claro, tú lo que no puedes poner es la filosofía de don Gustavo al servicio de Marx, que además, pero además es que desde nuestro punto de vista, además, que esto ya es nuestro, yo sí considero, además, que la pasión de la igualdad en el hombre es bestial, pero claro, eso se llega, que nosotros partimos a través de la filosofía, no a través de las revoluciones. Eso es lo que consideramos una auténtica barbaridad. Primero porque las revoluciones fracasaron. Entonces nosotros, yo sí considero que sí puede haber, aunque aquí esté en contra, sistemas filosóficos, nosotros sí consideramos que puede haber que nos superen y que se parta como una gran dosis de cientificidad en la que estén basados en la igualdad. Y entonces se parta sociedades igualitarias desde la filosofía, pero no desde la revolución, matando gente, eso lo considero. Eso para mí es una cuestión evidente. Y en el caso, volviendo a la conferencia de Andrés González, pues se ve perfectamente que a pesar de ser mayor, don Gustavo entendió, se vio completamente compelido y rápidamente le faró y dice, entendió rápidamente lo que se veía, le dijo lo del cuerpo, recomiendo ver el vídeo, le dijo lo del cuerpo glorioso, evidentemente algunas cosas que ni él mismo entendió, las veré, pero rápidamente le dice, no, es que tengo que intervenir yo porque me veo. Y eso entonces yo creo que con independencia de que sea un pensamiento interesante, pues dada la corrección, el trato cercano, pues evidentemente abre un camino a que pues haya no hablo yo de una falta de respeto, pero no saber exactamente la mesa de juego en la que se está moviendo. Porque, a ver claro, nosotros, yo por ejemplo, pues claro, yo aquí no les voy a contar la mesa de juego, pero claro, en la mesa de juego en la que yo juego, pues están pues González Vicén, está Fraga, está García Trevijano, pero claro, es decir, pero el villano de la mesa, lo tengo súper claro, es don Gustavo. Entonces, claro, los alumnos, por muy listo que sean, pues claro, hay que leer al primer Fraga, hay que leer a Trevijano, hay que leer a González Vicén, y entonces ya sabes en los que se mueve don Gustavo. Es decir, pues claro, la diferencia es abismal, ¿sabes? Es una osadía, empezar a criticar y tal, es una osadía, en mi opinión, es una osadía absolutamente, pero en fin, allá cada cual. Esas las cuestiones. Y entonces, yo sí considero que a pesar de todos los obstáculos y de los filtros que se hacen, yo creo que los que estamos un poco en la filosofía y metidos, pues no podemos no ser buenistas, o ya no se puede no ser buenista. Es decir, yo creo que aunque inconscientemente, ya va incardinado en nuestro propio pensamiento. Es decir, un poco en el sentido, yo sí no tengo ningún problema en equipararlo al propio Marx. Es decir, que nosotros, incluso en los que se han alejado, pues, o yo mismo, pues ya no solo la propia concepción, sino el propio vocabulario y tal, incluso partiendo. Eres buenista. Y de hecho, con perdón de la palabra. Y luego también, si no es una crítica, pero yo sí parto, que eso es también una interpretación mía, de que por lo que yo he visto, en el sentido de que cuando dijo David Álvar González que la historia filosófica de la filosofía no existía, yo creo que no es que no exista, que es que para mí es que es un concepto revolucionario, es que esa es la cuestión, porque claro, yo parto de que yo lo llamo el efecto arrastre, es decir, yo me he tomado la libertad de estudiar a determinados juristas que ya están olvidados y claro, sí, a la lectura de don Gustavo Bueno, no es que yo parto distinto, que yo lo respeto, lo de la trituración, yo es que considero que lo que toca lo sube. No que tritura, sino que lo que toca lo sube. Es decir, yo, por ejemplo, me he tomado la libertad de estudiar, y claro, son muchísimos mejores juristas. Es decir, se hizo unas lecturas, por ejemplo, pues claro, se hizo unas lecturas bastante simplistas, pero a ver, yo no es que me compare, claro, es que como dejó la tesela, y bueno, pues entiendes que, es decir, por ejemplo, pues, aunque le sorprenda, pues yo
soy mucho más de mi ideología después de haber estudiado, es decir, después de haber tenido implantado a don Gustavo, es decir, que lo considero, en esa parte sí yo discrepo, tengo una visión más positiva, porque de hecho, si se fijan ustedes, el tema de la trituración, que también es novedoso, yo creo que en la historia de la filosofía y que tampoco, como siempre, nunca se había utilizado, es decir, que para mí es, con lo que evidentemente, pues, es muchísimo más importante, yo creo que refuerza lo que decíamos al principio, es decir, que la absoluta... no se entiende la proscripción en la que se le tiene por parte y claro, evidentemente todo el tema de las traducciones, todo eso, pues, bueno, pues sería cuestión del Ministerio de Cultura, obviamente, vamos, es que son cuestiones que yo doy por hechas. Entonces, ese es el sistema, es decir, para cerrar este tema, que yo creo que Gustavo Bueno era ya un clásico, por lo menos era un clásico en vida. Y entonces, pues, a medida que pasa el tiempo es más clásico. De hecho, por ejemplo, le sorprenderá una señora que se llama Elizabeth Duval, que es una poetisa de estas del Woke, pues, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que en su último libro de poesía, el último capítulo lo titula Simploqué, ¿sabes? O sea, que filtra, aunque no quieran. Aunque no quieran. Entonces, después vamos ahora a la segunda parte. Voy a hacer mención a la cuestión, bueno, que me quedan 4 minutos, ¿no?, del personal de don Gustavo. Bueno, don Gustavo para mí es el primer filósofo en la historia que deja un testamento filosófico, el primero en la historia, y está tan completamente seguro de su sistema que deja a la historia para la gente del futuro, pues cómo tienen que abordar el sistema e incluso para la propia forma de atacarle. Es decir, eso me parece el vídeo respecto al sexto tema de cierre categorial, me parece para mí, me parece uno de los mejores vídeos que yo he visto en internet, y yo siempre lo utilizaba cuando estudiaba a don Gustavo Bueno como un termómetro, a ver si iba bien. Me parece un vídeo absolutamente alucinante. Y luego también, respecto a lo de Pérez Jara, ya para terminar, que esto sí me parece interesante, Pérez Jara, yo no Javier Pérez Jara, en sus vídeos, y sí se lo puedo criticar, y para mí es importante, tiene una concepción del fútbol bastante pobre. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a entrar, don Gustavo es, en 5 minutos se convierte en uno de los mejores antropólogos y uno de los mejores sociólogos de España, y es muy fácil de entender. En el año 82, y ahora aquí no puedo entrar en cuestiones políticas, en el año 82 se intenta dar una nueva visión a los toros, al fútbol, al cine y al boxeo. Cuando llega entonces, pues claro, le hacen una entrevista a don Gustavo así como si nada, diciendo, bueno, pero bueno, el fútbol es para tontos. Dice don Gustavo, para. Estate tranquilo, el fútbol no es para tontos. A los que nos gusta el fútbol no somos los tontos de la película. El fútbol es hay que saber reglas, hay que saber clasificaciones, hay que tener medias, hay que mantener equipos, la propia regla del fútbol, hay que ubicar ciudades en tal, y es una forma de divertimento de una sociedad industrial, y por lo tanto, pues no es de tontos, es las ciencias, y por lo tanto, claro, en ese momento, don Gustavo en 5 minutos desactiva políticamente, hace un tratamiento antropológico del mundo del fútbol completamente despolitizado, es decir, neutral, y para mí se convierte en uno de los primeros antropólogos de España. Pero ¿qué pasa? Que como parte de una mundanidad muchísimo más fina que la de Ortega, en el sentido que dice don Tomás del hombre masa de Ortega, que está muy bien escrito y tal, pero claro, es más fino la mundanidad del hombre de don Gustavo, aunque sean 5 minutos, claro, digo en cuanto a concepto, ya sé que la rebelión de las masas está muy bien escrito, incluso en la propia interpretación de Julián Marías. Entonces, pues claro, pero claro, en el sentido jurídico lo desplaza. Eso es para que se vea un poco la potencia de pensamiento de don Gustavo y su propia importancia, que en 5 minutos para mí se convierte directamente en uno de los primeros antropólogos. Lo que pasa es que, claro, no ha tenido continuidad, salvo en Bilbao, no tiene continuidad, dado que se parte de un prejuicio respecto al mundo del fútbol, que en el caso de Javier Pérez Jara, yo sí se lo critico, porque viene de una ciudad futbolística, con el Betis, con el Sevilla, que yo se incorporo la historia del Sevilla y del Betis. ¿Sabes? Que, vamos, no incorporar la historia del Sevilla y del Betis a la propia ciudad de Sevilla, pues eso desde mis coordenadas futbolísticas, es no hacer historia de Sevilla, porque no es un binarismo de que la gente se pelee, solo hay que entrar un poco en la historia del Betis para saber lo que es. Es decir, hay
una serie de unas clases sociales, claro, son equipos de 120. Por parte de la Universidad Española, que se le ha robado completamente la gloria, puesto que, aunque esto es una... En este aspecto, pues sí a la autoridad en este aspecto de don Tomás, pues yo sí creo que Gustavo Bueno fue dirán ustedes, Gustavo Bueno fue el primer marxista analítico en la historia. Yo sí lo creo. En la última parte del ensayo sobre las categorías de la economía, Gustavo Bueno yo sí creo que hace una totalización de la economía, no ideología, sino que es comparable a la que hace Cohen. Lo que pasa que es aquí, bueno, yo doy por sentado todo lo que nos están vendiendo. Y entonces, incluso más profundo. Y yo sí creo que en ese aspecto la propia Universidad Española le ha robado completamente la gloria, o por lo menos que se plantease. Porque claro, yo lo leí desde fuera del sistema y dije, joder, si es que don Gustavo está diciendo lo mismo, pero más profundamente que el sistema Cohen, y nos están vendiendo a Cohen. Y de hecho, eso sí, yo creo que sí, la institución debía, desde Barcelona, los señores Rendueles y de la Universidad Pompeu Fabra, pues están intentando meter a Sacristán, ¿sabes? Y incluso desde la propia institución, me sorprendió, para que vean la generosidad que tiene la gente, Esquina Salgaba, que es una autoridad, metió incluso a Lorenzo Peña, y yo, pues no es una crítica, dije, jope, primero ponme a don Gustavo y luego ya veremos a ver dónde estamos, para no me meta, que sí, que yo a Lorenzo Peña sí lo tenía, no lo tenía por, vamos, que yo lo conozco, me parece un filósofo impresionante, bien, a Lorenzo Peña, yo a Lorenzo Peña no lo tenía por dialéctico, analítico dialéctico, pero no por marxista. Entonces pensé, jope, primero ubícame a es una crítica, primero ubícame a don Gustavo y luego ya saldremos de tal. Y entonces, para que se vea, en una conmemoración que se hizo por parte de la Universidad a Distancia, de la Universidad Pública a Distancia, se hicieron, pues, en conmemoración a Gustavo Bueno, se hicieron ahí una serie de conferencias que, bueno, pues, que yo creo que la mejor forma de hacerle la conmemoración era retirarlas, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces, uno de los ponentes, Pestaña, para que vean cómo se intenta tratar, yo no sé si es torpeza o mala fe, yo creo que es torpeza, ¿sabes? Porque si fuera mala fe habría esperanza, pero yo creo que es directamente torpeza. Intentó buscar el marxismo de don Gustavo en Enología y Utopía y en España frente a Europa. Ese es el tratamiento que se le hace académicamente a don Gustavo desde la propia academia, es decir, que es así, ¿sabes? Y yo no sé si es torpeza, si es mala fe. Y en esto aparte que estas cuestiones para mí fueron evidentes cuando estaba leyendo, vamos, que yo lo leí también, que yo lo leí también en el sentido un poco de don Tomás, sí le dediqué bastante, pues me llamó muchísimo la atención, dado que yo tampoco soy muy economista, el ensayo sobre las categorías económicas sí me llamó muchísimo la atención. Y por ejemplo, si se fijan, ahí es un libro que si hubiera cualquier, pues está escrito claramente en clave táctica, y entonces ahí se le podían hacerle, pues, y no hacer un mero comentario de texto, y luego un mero comentario de texto. Y luego cuatro cosas, ¿no? Pues porque desde mi punto de vista, bueno, si no, pues ya con esto, como ya ven, ya lo doy por terminado, ya sí. La ponencia. Bueno, nada, pues estupenda charla y conferencia, y yo quería resaltar una idea que has dicho, que me parece bastante aquilatada y bastante cierta, que es esta, que hoy día ya no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta el pensamiento de Gustavo Bueno. Y eso es cierto, porque a pesar de ser un autor que podríamos decir novísimo respecto a la historia de la filosofía,
pues ya le pasa como a los clásicos que has dicho, que no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta el tomismo, no se puede hacer filosofía sin tener en cuenta Husserl o Marx. Pues hoy día quien hace filosofía sin tener en cuenta el pensamiento de Gustavo Bueno, pues se lo está perdiendo. Es decir, no se puede hacer porque ha recorrido unos trámites ya que son obligados a volver a recorrerlos críticamente o no críticamente, pero que es obligado recorrerlos. Hay que tenerlo en cuenta. Y entonces a mí me ha parecido interesante, aunque solo sea por ese verso, todo el poema me ha parecido interesante, aunque solo sea por decirlo metafóricamente, entiéndeme. Y en ese sentido yo te felicito porque esa apreciación me parece impagable, ¿de acuerdo? Pues, claro, es que puedo contestar, ¿sabes? Sí, claro. Es que yo lo parto desde mi propio sistema, ¿sabes? Yo no tengo una aproximación como si puede ser a mi maestro, o sea, en un principio si se parte de una forma romántica o tal, ¿no? Pero pero eso se tiene que frenar. Y entonces, evidentemente, pues claro, en cuanto yo aplico, porque claro, a ver, yo hice un estudio de mi maestro pasional, apliqué a Gustavo Bueno y luego volví otra. Entonces, claro, vi rápidamente, pues claro, las costuras, los fallos, y vi rápidamente, pues claro, la potencia. Es decir, vamos, que ahora cualquier se tiene que estudiar, cualquier filósofo, cualquier cosa, cuestión filosófica, si no estudias, si no partes de Gustavo Bueno, pues no te estás dejando una parte, vamos, es que, vamos, a mí me parece una cuestión. Lo que pasa es que lo estamos viviendo, perdón, como no somos, en el sentido de que no somos como constantes conscientes de la propia importancia, o de, pues como cuando un equipo gana igual 5 títulos a la vez, eso se ve. Bueno, pues abundar en lo que ha dicho Marcelino, ¿verdad? Ya me gustaría a mí que algunos de los llamados ortodoxos hubiera hecho la defensa que ha hecho usted del sistema de don Gustavo. O sea que bendita heterodoxia. Y nada, porque don Marcelino ya no es... bueno, a ver lo que digo, porque igual después... No está entre nosotros, pero su obra sí que está entre nosotros. Claro. La historia de los heterodoxos españoles. A ver si... No. Sí, no, porque está hablando de Marcelino Menéndez Pelayo. Don Marcelino Menéndez Pelayo. Ah, claro, hombre. Y bueno, pero si me he confundido, pues sí, nada, retiro sí. Es decir, que estoy haciendo un elogio pues a lo que son las corrientes heterodoxas que no hay por qué, y que ya quisiera yo que pues muchos ortodoxos pues tuvieran las visiones tan agudas que ha tenido usted, porque es una manera de ver la filosofía de don Gustavo desde la otra orilla o desde el otro, y eso tiene mucho interés, y entonces pues yo, vamos, lo he recibido con un agrado inmenso, ¿no? Y porque se ve que usted pues tiene fundamentos, claro, y precisamente hablando ahora en el desayuno hablábamos de la falta de inquietudes filosóficas de mucha gente que se dedica a la política, que ya quisiéramos que todos los que se dedican a la política pues tuvieran estas inquietudes, ¿verdad? Y de hacer contrastes, pues esto es, se lo quiero evidentemente elogiar, a mí me parece estupendo. Y luego pues ahora ya yendo al sistema de don Gustavo, pues comparto completamente con usted la valoración que hace de su ensayo sobre las categorías de la economía política, y ya vio como ayer pues aproveché yo esa circunstancia para valorar ese libro, porque, bueno, cualquiera que uno coja, ¿verdad? Y esta es la idea. Pero luego, desde el punto de vista de las cuestiones antropológicas, pues él tiene un escrito que no se puede llamar menor, que es la transformación
de la oposición clásica entre derecha e izquierda. Y precisamente ahí pues es donde plantea él la cuestión de los toros y claro, por supuesto, la visión que nos da don Gustavo pues es absolutamente... Bueno, no solamente ahí, ya desde que su alumno en aquella época, ahora y gran amigo mío, que también esa amistad se ha perdido, Alfonso Tresguerres, escribió Los dioses olvidados, que es sobre el toreo. A don Gustavo esta obra le encantaba, le encantó, porque es una reivindicación del toreo, claro, y entonces pues que otras gentes son muy remilgados en este asunto, pues yo no sé por qué se van a asustar de las corridas de toros, vaya, que es un arte, vamos, que es un arte. Y yo recuerdo haberle escuchado a don Gustavo con respecto al fútbol, cuando las gentes que critican eso hoy, el fútbol, la cosa de las masas, y en plan orteguiano, ¿verdad? Que aquí hay que combatir a Ortega y a su doctrina de las masas. Pues don Gustavo decía, pero qué va, él valoraba a los grandes jugadores de fútbol en aquella época, pues qué sé yo, a lo mejor sería Cruyff o... Bueno, ya ahora podríamos hablar de Messi o de Maradona o lo que sea. Su inteligencia está en los pies, porque don Gustavo tenía una concepción muy potente sobre la idea de intelectual. La cabeza, no, en las manos y en los pies. Y en el caso de los futbolistas, pues están los pies. Y ya me gustaría a mí, decía él, pues mover los pies como hacen ellos para meter los goles que... Bueno, esta es la cuestión. Entonces, resumiendo, enhorabuena por su exposición y pues animarle a que usted siga su actividad política con estas inquietudes filosóficas. Claro, sobre todo además yo creo que en el caso de Gustavo Bueno, que no sé si lo he repetido, yo creo que claro, que tiene una formación escolástica y lógica, ¿sabes?, tan potente que le hacen pues completamente resistente a las ideologías. Yo creo que para mí vamos, esto ya son valoraciones personales, ¿sabes? Yo creo que, esto yo no lo puedo aprobar, pero yo sí creo que desde el punto de vista ideológico, ¿sabes?, la filosofía de Gustavo Bueno, ¿sabes?, pues es de las más puras, si se me permite así hablar en ese aspecto. Y, por ejemplo, esto es una valoración, pero sigo, ¿no? Se puede seguir. Yo, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, porque a mí me costó mucho adentrarme a la filosofía de Gustavo Bueno, sí me llamó muchísimo la atención rápidamente, además me acuerdo que lo vi perfectamente porque me estaba costando y estaba viendo, y vi el Teatro Crítico y salía don Tomás con un montón de tomos así, y es que y me llamó muchísimo la atención que fue el Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, y rápidamente, y no sé por qué pasó, eso pasa, los lectores lo tenemos, en cuanto empecé el libro ya rápidamente me enganché y luego ya sí utilizo como un ariete y entonces lo que sí me gustaría a mí preguntarle, eso sí, es si el propio don Gustavo deroga, el cierre categorial deroga al Estatuto. No sé si entienden lo que quiero decir, porque yo veo en el Estatuto, pero es una interpretación personal mía, si se me permite, que se mueve en el nivel de las esencias, un poco más, porque el Estatuto, para mí, si se me permite, tiene muchísimas virtualidades, pero muchísimas, ¿no? Y una de las que más me llamó la atención, que yo creo que es yo la considero prácticamente, esto, aunque no pueda explicarlo desde mis coordenadas, yo la considero que ideológicamente tiende a cero. No sé si ustedes entenderán lo que pero esa es la sensación que yo tuve cuando la leí. Y también me llamó muchísimo la atención la obra, aparte de que tiene 100 páginas de bibliografía, que eso ya es la primera vez, porque yo sí creo en lo de Pascal, de que hay filósofos geométricos y filósofos de finura. Y yo, esa sensación que me dio, por primera vez vi que era tal la potencia, tal, que fue capaz incluso de abstraerse. Yo considero que es una de las primeras
hace una cantidad de abstracciones y que es capaz es la sensación que yo hago, mi valoración personal, alejada. Y yo, en cambio, sí veo al cierre, dado en cuanto, digo, claro, parto de mis propias ideologías, aquí ya estoy hablando yo de las identidades sintéticas, pero que hacen referencias a las operaciones, tal. Y en cambio el tema de las esencias es como más fino, no sé si entienden, es como más fino, como más amplio. Claro, yo comprendo que yo miro la cosa de finura. Y es la idea que a mí me parece yo estudio el cierre, y por ejemplo también, se puede seguir, Gustavo, ¿sabes? Por ejemplo también yo hago una interpretación muy interesante para mí de don Gustavo, que tampoco se ha hecho, el tema de Marx, ¿sabes? Cuando en el escrito de don Gustavo respecto a los quiasmos y tal, a mí ese escrito de don Gustavo me parece una de las obras de la psicología más importantes que yo he leído. ¿Por qué? Porque Marx es de los primeros filósofos que piensa escribiendo, y entonces deja los Gunrise. Don Gustavo monta sobre Marx y entonces él lo llama marco ontológico. Yo cuando estoy leyendo eso no son marcos ontológicos, es que él está leyendo el pensamiento e incluso yo creo que le rectifica. Es decir, él lo llama los marcos y tal, pero yo cuando estoy leyendo, es decir, que don Gustavo es capaz de, con perdón de la palabra, de subirse encima de Marx y sacar incluso las propias cosas que Marx no ha, porque Marx se ve claramente que pensaba escribiendo y entonces deja su pensamiento escrito. Y yo cuando leí el tema de los quiasmos y tal, como que don Gustavo incluso hace la interpretación auténtica del propio Marx, incluso, es decir, diciendo, no, es que en el Capital se ha dejado eso. Y ese, por ejemplo, ese concepto de marco ontológico, ¿sabes? A mí me parece fundamental, que don Gustavo lo deja en la órbita del marxismo, pero, por ejemplo, si cogemos, que yo lo he utilizado, ¿no? Cojo el concepto de marco ontológico, lo saco de la órbita de Marx y, por ejemplo, entonces, pues lo coges con marcos mentales, ¿no? de Lakatos, de Haidt y Lakatos, o marcos relacionales, por ejemplo, que eso tuve conocimiento de ello leyendo un artículo de Pedro Santana que se refiere a Lozano, a unos artículos de Lozano y tal, y ahí, por ejemplo, pues vamos, que ya con esto termino, que efectivamente que el concepto de historia filosófica de la filosofía sí existe, porque tú tienes que relacionarlo. ¿Por qué? Porque el concepto de marco ontológico es previo a los marcos relacionales o a los marcos mentales. Entonces yo sí, claro, el problema es que no se ha realizado. Y bueno, pues ya con eso ya terminamos. Sí, hola Javier, lo primero, aquí. ¿Dónde? Aquí, felicidades. Sí. Felicidades por la conferencia. No, yo voy a aprovechar y siguiendo vamos a empezar o seguir o continuar con la metáfora futbolística, porque claro, me la dejas votando. Es decir, o sea, yo no puedo evitar comentar sobre el sistema de Bunge, ¿no? Porque tú dices que Bunge no tiene sistema. Esto es una... si lo tiene, lo rectifico, claro. No, claro, yo considero que si alguien tiene dudas de si tiene sistema o no, puede leer su biografía escrita por él o la historia que tiene la filosofía y leer los apuntes sobre Hegel y uno ya sabrá perfectamente una conferencia que tiene sobre Heidegger que efectivamente no tiene sistema. Esto es lo primero que yo quiero dejar claro. Y luego, bueno... quería comentar también el tema con el tema de Bunge, que quizá el problema de Bunge es que flota esa idea constante, o sea, tiene una apariencia de sistema, pero que en el fondo todo lo que viene es, y esto ya con el tema de Pérez Jara, ¿no? y de Gustavo Esteban Romero y demás, y del libro Materialismo Contemporáneo, Epistemología y ontología, ¿no? Y esa defensa que se hace de la utilización de la palabra epistemología, porque al final todo yo creo que lleva a lo mismo, y es a vender el producto. Pero claro, se vende el producto, pero no se pretende vender el producto de la filosofía de bueno, sino que lo que se pretende vender es una filosofía que tenga la exoticidad o lo exótico de ser de bueno, pero que al final se mete y se enclaustra en un sistema o se intenta comparar con el materialismo de Bunge. Y claro, ¿qué tiene que ver esto con la charla? Pues tiene que ver en lo siguiente, que creo que tú ahora lo que has hecho precisamente es lo contrario, que es no has pretendido apoyarte en bueno para contar tu historia, sino que lo que has hecho es genuinamente un elogio de la filosofía de Gustavo Bueno dentro de unas coordenadas que quizá no son las del sistema. Y luego, bueno, también tengo aquí apuntado
Respecto al tema de Sacristán y el tema de por qué no se es justo con Bueno. Hombre, yo creo que no se es justo con Bueno porque no se puede aprovechar políticamente. Es decir, a Sacristán se puede, porque Manuel Sacristán, con el tema de la ecología, que está ahora mismo en boga, o con el tema de que es un filósofo catalán, ¿no? y sus obras se publican en catalán, pues yo creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y para terminar, el tema del fútbol, de la crítica del fútbol. Se critica el fútbol, claro, es o por desconocimiento o por mala fe. Cuando se critica un deporte, se le critica porque es de tontos. Solo puede ser por desconocimiento o por mala fe. Entonces, claro, es complicado porque si uno dice que una cosa es de tontos y no lo conoce, el tonto es él, evidentemente. Y claro, si lo conoce y aún así dice que es de tontos, pues responde a una voluntad política. Y al final es curioso porque se intenta sistemáticamente y constantemente desde algunos sectores hacer una distinción entre una distinción binaria entre filosofía e ideología, ¿no? Y al final se acaba pues apoyando a la OTAN, ¿no? En plan, entonces es eso. Y para terminar, yo creo que si alguien duda de la inteligencia necesaria en el fútbol, yo creo que debería haber un partido del Madrid y debería fijarse en el número 8, en Toni Kroos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas más. Como has planteado algunas preguntas que podrían responder Tomás y Marcelino y van a estar en la mesa redonda, yo creo que la respuesta la dejamos para mesa redonda y aprovechamos para que hable el público. Bueno, aunque sí, perdón, sí me gustaría hacer una, bueno, ¿sabes? Respecto a lo del... ¿puedo, no? ¿Sabes? Respecto a lo de Sacristán, ¿sabes? Pues sí me gustaría... puesto que yo sí tengo, aunque no lo he escrito nunca, si quieres, ¿sabes? ¿Me escuchas? Que no te veo, si quieres podemos hablar del catalanismo lo que quieras, ¿eh? ¿Sabes? Lo que quieras. Podemos hablar del catalanismo, porque dado, el catalanismo es una de mis... entonces, si quieres, hablamos de Sacristán y la publicación de las obras de Sacristán y todo eso. Vamos, me lo conozco perfectamente, ¿sabes? El tema del catalanismo me lo conozco perfectamente, ¿sabes? He estado hablando incluso con catalán. Ayer, precisamente, he estado hablando y soy el tema. Y, de hecho, el tema también el tema de Sacristán no afecta personalmente, dado que las oposiciones entre Garrido y Sacristán, Garrido era cuñado de García Trevijano. Y García Trevijano fue el que para que la gente sepa un poco, en las mesas en las que se mueve don Gustavo, y aún así don Gustavo es el villano, pues para que se sepa un poco tal, fue el propio García Trevijano el que le prepara la lógica a Garrido, ¿sabes lo que? Porque, a ver, para que se sepa un poco en las mesas, por ejemplo, pues para que se le vea a don Gustavo el filósofo del que yo parto, para que la gente pues aprueba las oposiciones de notarias en 6 meses. No sé si eso quede. Y entonces le prepara a Garrido, es el propio Trevijano el que le prepara a Garrido toda la lógica, porque eran cuñados, toda la lógica de Hegel, con independencia de lo que lo mereciera Sacristán. Pero lo que sí quiero decir es que yo, cuando hago eso, es un tema que a mí no me afecta. Yo me lo he permitido casi criticar a la institución. A mí sí la institución, a mí lo de Garrido y Sacristán, no ¿sabes? Lo he comentado porque me ha parecido, pero que no es una cuestión a mí que directamente me importe. Vamos, eso es lo que quede claro. Vamos. No sé si en esa parte te he contestado. Vamos. Bueno, felicitarte lo primero, muchas gracias por la conferencia. Yo te quería comentar un asunto y recomendarte también un tema sobre don Gustavo, ¿no? Porque has comentado que la crítica tiene un carácter más bien disolvente, ¿no? A propósito de estas polémicas que está habiendo ahora, ¿no? Sobre todo con David Alvar González y demás. Y precisamente yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque que existan esas turbulencias y esos problemas, o esas diferentes visiones del sistema, si se quiere, significa que el sistema sigue funcionando. Y precisamente la crítica, bueno, en un escrito que tiene que se llama, si no recuerdo mal, la filosofía crítica de Gracián, que está disponible en internet como toda la obra, habla precisamente de este asunto, ¿no? Que la crítica hace como piedra de toque, dice él, seleccionando una serie de materiales y apartando otros, pero precisamente disolviendo para ordenar. Y entonces, pues, simplemente para que lo tenga en cuenta y también recomendarle, si lo tiene bien, la lectura, ¿no? Que toda esta problemática que está habiendo ahora es positiva. Lo que quizá no sea tan positivo ya es llevar 20 años diciendo lo mismo
y por mucho debate que haya, claro, eso ya es otra cosa, ¿no? Quizás sea falsa conciencia o otro asunto, pero la crítica siempre es positiva y las turbulencias más aún, ¿no? Si no hubiera turbulencias, pues entonces sí que se podría decir ya que es una secta, y si no se sentaran a hablar y a tener dialéctica, pues sería, pues en todo caso, se puede hablar de sectarismo, de dogmatismo, lo que sea, para que lo sepa, para que lo tenga presente simplemente y a ver qué le parece a usted. A ver, yo es que parto de que un sistema tiene unos elementos esenciales que, vamos, que por ejemplo a nosotros también nos tachan de dogmáticos, y ahí no puede haber crítica porque tú estás cargado el sistema. El sistema tiene es como un edificio, el sistema tiene unas estructuras en las que bajo ningún concepto se puede, por ejemplo, para que lo entiendas, yo me parto desde mi propio sistema, desde nuestro propio sistema, la Revolución Francesa es impepinable, te la tienes que saber de memoria. Entonces, claro, no puede venir nadie diciendo, no, es que la Revolución Francesa, no nos podemos poner de acuerdo. Esa crítica yo no te la puedo aceptar. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. A mí si me viene ahora mi sistema diciéndome alguien, no, es que tú comparas, yo estoy hablando para que, claro, porque yo me entiendo con mi propio sistema y es lo que aplico. Entonces a mí me viene alguien a mí diciéndome, no, es que la Revolución Francesa es idealista, no tiene ninguna importancia, es una crítica que tal, y yo, nosotros no podemos tener... No. Esto tiene unos fundamentos, unos apriorismos, y entonces la crítica irá sobre las partes accidentales o tal, pero un sistema de pensamiento, en mi opinión, y perdóname, un sistema de pensamiento tiene unos fundamentos, tiene unos cimientos, tiene unas cuestiones, y ahí no cabe la crítica, porque de ahí viene el concepto de engendro, adefesio, así lo entiendo yo, ¿sabes? Y de hecho, por lo que vi, la crítica iba a eso, ¿sabes? Una cosa es lo que se diga, ¿sabes? Y otra cosa es el tema, que cuestiones que he visto yo de M y tal, cuestiones aquí que yo no entro mucho en el sistema, pero que claro, que es que suponen los propios marcos ontológicos o fundamentos del sistema, y eso no es ser antidemocrático o tal, no, es que un sistema parte de unos apriorismos y en eso yo lo entiendo así, ¿sabes? No cabe la crítica, por ejemplo, con todo el respeto, pues muy bien, el tema, por ejemplo, que nosotros, repito, el tema, por ejemplo, de la Revolución Francesa, para nosotros es básico, te la tienes que saber, y no es una cuestión histórica, es una cuestión objetiva, de presupuesto previo, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, claro, es que para nosotros así, no se puede hablar de política sin Revolución Francesa, entonces me viene alguien y me dice, es que yo te lo critico, no nos podemos poner de acuerdo, no. ¿Entiendes mi postura? Me llamas dogma, lo que quieras, pero ¿por qué? Entonces, y yo creo que con el sistema de don Gustavo, pues me imagino que pasa lo mismo, que hay una serie de fundamentos, de cimientos, que no cabe la crítica, porque te has cargado el sistema. Eso, vamos, eso es independiente, eso es independientemente de ser sectario, de ser todo un sistema, como un edificio, tiene unas ordenaciones, no sé qué, así lo entiendo. El concepto de crítica, otra cosa son críticas a elementos accidentales o partes no fundamentales de su pensamiento, ¿sabes? Entonces ya es distinto, pero para mí lo que es la crítica, como palabra crítica, y de hecho por la razón crítica de Kant y tal, yo, vamos...